Jack Sparrow. Siempre recordaréis este día como el día en el que casi capturas al capitán Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean. Sé que Sabda Blackbeard. Historia. Se crió en la cala de los naufragios, junto a su padre, el capitán Edward Tick Sparrow, y junto a su madre. Jack siempre dudó de que el capitán Tick fuese su padre, pero como estuvo allí siempre cuando lo necesitó, lo acepta. Jack sigue el ejemplo de su padre y se convierte en un capitán pirata. Su prima le proporciona un barco, el Barnacle. El Barnacle no era nada más que una barca. Cate Beckett recluta a Jack y lo hace su corsario. Beckett le proporcionó a Jack un buque, la jovencita traviesa. Jack no estaba de acuerdo con Beckett, pues este cautivaba a piratas y los mataba si no les daba información valiosa. Un día, liberó a los esclavos y se fueron en el Barnacle. Cate Beckett recluta a Jack y lo hace su corsario. Beckett le proporcionó a Jack un buque, la jovencita traviesa. Jack no estaba de acuerdo con Beckett, pues este cautivaba a piratas y los mataba si no les daba información valiosa. Un día, liberó a los esclavos y se fueron en el Barnacle. Cate Beckett, enfurecido, provocó un incendio a la jovencita traviesa que hizo que se hundiera. Jack acudió al Lord Pirata del Caribe y rey de la hermandad que había por entonces, Davy Jones. Davy Jones le sacó la jovencita traviesa del fondo del mar y le dejaría capitanearla 13 años, a cambio de que después se alistase a su tripulación. Jack aceptó. Jack renombró a la jovencita traviesa y la llamó la Perla Negra. Por culpa del incendio, el barco se había vuelto negro. Anteriormente era marrón, el velamen quedó agujereado y el mascarón de proa roto. Jack le puso como mascarón una sirena cogiendo una paloma, que significaba la libertad del mar. Sparrow le robó el título de Lord Pirata del Caribe a Davy Jones. Fue capturado de nuevo por Beckett, que le marcó en el brazo una P de pirata. Jack se vengó y dejó a Beckett estéril. Jack reclutó a Josame Hibbs, el que después se quedó de vacaciones en Tortuga. También reclutó a Héctor Barbosa, a Pintelli Ragetti, a Bill Tene, a Coeler, etc. Jack Sparrow se tatuó un gorrión volando sobre una puesta de sol. Un gorrión, pues Sparrow significa gorrión. Héctor Barbosa se amotinó y dejó a Jack tirado en una isla con una pistola con un solo tiro. Jack descubrió que unos contrabandistas escondían ron en una guarida que había en la isla. Jack se llevó el ron y se quedó a vivir bajo el mar. Pasaron 3 días y 3 noches, y todo tipo de criaturas marinas se acostumbraron a él. Y las tortugas marinas quisieron ayudarle a escapar de allí. Jack las ató con el pelo de su espalda y alcanzó el Barnacle rumbo a Port Royal. Se enteró de que la tripulación de la Perla Negra había sido maldecida por unas monedas, y que solo faltaba una moneda con la sangre de Bill Tene, al que mataron en el motín contra Jack. Jack fue encarcelado por Norrington al llegar a Port Royal, y justo aquella noche la Perla Negra atacó a Port Royal, secuestrando a Elizabeth Swann. La visita de Coeler y Tweed a las celdas hizo que Jack supiera cómo levantar la maldición. Con sangre del hijo de Bill Tene, Will Tene liberó a Jack de las celdas. Llegó a la isla de Muerta tras algunos percances. Levantó la maldición y mató a Barbosa. La perla volvía a ser suya, pero entonces Davy Jones volvió para saldar su deuda, algo que Jack rechazó y Bill Tene el Botas no había muerto. Barbosa lo creyó muerto cuando lo tiró en un cañón a Bill, pero Davy Jones lo rescató. Fue enviado a avisar a Jack que Davy Jones iba a soltar a su bestia.
el Kraken, y le iba a dar caza. Fue a la cabaña de tía Dalma, a quien pidió consejo. Ella le dijo que Jones se arrancó el corazón, lo metió en un cofre y lo enterró. Y quien tuviera el corazón controlaría a Davy Jones. Y si apuñalabas el corazón, matabas a Davy Jones. Jack vendió a Will a Davy Jones para quedarle satisfecho. Pero Jones pedía 99 almas más. Jack fue a buscar el cofre del hombre muerto, que contenía el corazón de Jones. Norrington se llevó el corazón sin Jack saberlo. Elizabeth amarró a Jack al mástil de la Perla Negra, para que el Kraken matase a Sparrow y no a los demás. Jack se sacrificó y fue devorado por el Kraken y, llevado al reino de Davy Jones, tía Dalma resucitó a Barbossa, para que sacase a Jack de la tierra de los muertos. Jack fue rescatado, consiguió el corazón y ayudó a Will a apuñalar el corazón. Davy Jones murió y Will se quedó con el holandés errante. Beckett no podía creer lo que estaba viendo. Derrotaron a Davy Jones, Jack en su barco La Perla, y Will en el suyo el holandés. Hicieron explotar el barco de Beckett, Indebe con Beckett dentro. Barbossa volvió a robar la Perla Negra. Jack se dirigió a la Fuente de la Juventud, pero fue apresado por el rey de Londres. El rey le proporcionó un capitán, Barbossa, que le contó que la perla se había hundido y había perdido su pierna derecha. Jack enfureció y se escapó. Allí se reencontró con Angélica, una despiadada dama española que había amado de joven. Angélica llevó a Jack a el barco de su padre, que era Barbanegra, y se dirigía a la Fuente de la Juventud. Un Sambi había prognosticado la muerte de Barbanegra en 2 semanas, a manos de un hombre de una sola pierna. El ritual era 2 cálices. Los 2 deben llevar agua de la Fuente de la Juventud. Uno de los cálices debe llevar una lágrima de sirena. El que se beba el agua que tiene la lágrima, le robará los años a quien se bebe el agua sin la lágrima. Barbossa atravesó con su espada a Barbanegra y a Angélica se envenenó. Jack engañó a Barbanegra para que bebiese el agua sin la lágrima, y para que Angélica bebiera el otro cáliz y Barbanegra murió. Jack recuperó la perla y fue pirata hasta su muerte. Curiosidades sobre el personaje de Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Inspiración en Keith Richards. Johnny Depp se basó en el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, para crear la apariencia y el estilo de Jack Sparrow. De hecho, Richards interpreta al padre de Jack, Capitán Tig, en la tercera película, El mono travieso, el mono que acompaña a Jack en la película. A menudo llamado Jack, no siempre fue fácil de manejar. Algunos miembros del elenco y el equipo eran alérgicos al animal, y su comportamiento travieso causaba problemas en el set. El sombrero de goma. Los sombreros que usa Jack Sparrow están hechos de goma, lo que permitía que se doblaran y deformaran fácilmente, creando el efecto deseado para el personaje. El tatuaje de Sparrow. El tatuaje de un gorrión en el brazo de Jack, que en inglés se escribe Sparrow, es un guiño a su nombre y fue copiado por Johnny Depp para su propio tatuaje. El origen del personaje. El personaje de Jack Sparrow se inspiró en la atracción del parque temático de Disney Piratas del Caribe. La frase "este es el día que siempre recordarás". Jack Sparrow a menudo pronuncia esta frase después de escapar de situaciones peligrosas, a veces interrumpida con humor. Deuda con Angélica. Jack le debía un favor a Angélica, que él pagó salvándole la vida en la Fuente de la Juventud. Un antihéroe. Jack Sparrow sigue el arquetipo del héroe romántico vironiano, con su comportamiento impredecible y su mezcla de valentía y egoísmo. Improvisación en el set. Johnny Depp y Jeffrey Rush Barbossa son conocidos por improvisar muchas de sus líneas, lo que añade un toque único a las escenas. Pistola original. La pistola que usa Jack Sparrow es una auténtica pistola del siglo XVIII, que costó más de $7,000 adquirirla.